Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el virus de la hepatitis B. Para empezar, el virus de la hepatitis B tiene su característica de tener tropismo hepático. Esto quiere decir que tiene una predilección por infectar las células del hígado, que son llamadas los hepatocitos. Tenemos varios tipos de virus de hepatitis, como son el A, B, C, D y E, pero el que es diferente al resto es el virus de la hepatitis B, porque su carga viral es ADN, el resto es ARN. Para hablar un poco de la hepatitis B, vamos a ver sobre su género, que es el orthohepatnavirus y la familia Hepatnaviridae. Su periodo de incubación es promedio de 90 días, es decir, desde que se inicia la infección hasta cuando van a empezar los síntomas, pueden pasar 90 días o entre 30 a 180. El virus se puede detectar a los 30 a 60 días desde la infección y persistir durante un periodo de duración variable. La forma de transmisión puede ser por vía parenteral, lo más frecuente por drogas intravenosas, vía sexual, que es la forma más frecuente de transmisión, y vía vertical, es decir, durante el embarazo, que es una de las vías que tiene peor pronóstico. Con respecto al cuadro clínico, vamos a ver que el 90% de las infecciones se presentan como un cuadro agudo inespecífico que puede cursar con ictericia o incluso sin ictericia. El 10% va a tener tendencia a la cronicidad, lo que vamos a conocer como cirrosis, y menos de un 1% va a presentar infección fulminante. Recordad que esta cirrosis puede prolongarse y avanzar hacia un carcinoma hepatocelular. Una de las formas de cómo combatir el virus de la hepatitis B es mediante la prevención, que es a través de vacunas, la cual se aplica al nacer y en un esquema que puede ser a los 2, 4 y 6 meses. Y también presentar refuerzos luego en la etapa de la adolescencia con 3 vacunas más para poder generar mayor respuesta inmunológica. En este esquema vamos a ver la estructura del virus de la hepatitis B. Tenemos que el virus de la hepatitis B va a presentar una porción externa que se conoce como región S, con S de superficie, donde va a presentar un antígeno que es un antígeno importante, que se llama el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, que lo podemos ver ahí. Este antígeno es lo que nos va a permitir detectar la presencia del virus. Otra estructura importante es la región C, donde va a presentar dos antígenos, el antígeno core de la hepatitis B y el antígeno E de la hepatitis B. El antígeno core se va a encontrar en el núcleo del hepatocito y el antígeno E va a ser un marcador de replicación viral. Eso es importante. Hay otras dos estructuras, que es la región X, que va a codificar un antígeno X de la hepatitis B, y una región P que va a codificar la enzima ADN polimerasa, que es la cual le va a permitir al virus de la hepatitis replicarse. Bueno, es un esquema gráfico de cómo es la estructura de la hepatitis, donde vemos la parte superficial, que se encuentra el antígeno de superficie, y en la parte más interna, con su carga genética, el ADN. Entonces, muchas veces hacemos el diagnóstico de hepatitis B con marcadores serológicos y a veces no lo sabemos interpretar. Entonces la función de este video es explicarle cómo podemos interpretar los resultados serológicos de la hepatitis. En primer paso, el primer marcador que se va a presentar y el que debemos detectar es el antígeno de superficie. El antígeno de superficie nos va a indicar la presencia de la hepatitis. Si una persona, un paciente, tiene antígeno de superficie positivo, quiere decir que tiene la presencia del virus en su organismo. Otro antígeno o otro marcador es el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Este anticuerpo contra el antígeno de superficie nos va a indicar que el cuerpo, que el organismo ha creado una respuesta inmunológica contra este antígeno y solo se va a presentar en dos ocasiones, cuando el paciente está curado o cuando el paciente ha sido vacunado. Ahora, si una persona tiene el antígeno de superficie positivo, tiene que detectar si es una enfermedad aguda o es una enfermedad crónica. ¿Con qué marcador nos va a permitir detectar o diferenciar esto?
es con el anticuerpo contra el antígeno core de la hepatitis B. Pero hay dos tipos de anticuerpos. El agudo es el IgM y el crónico el IgG. Entonces, la presencia de un anticuerpo IgM contra el antígeno core de la hepatitis C nos va a indicar una hepatitis aguda y la IgG una hepatitis crónica. Y el otro antígeno importante es el antígeno E, donde si está presente el antígeno E nos va a indicar replicación. También se puede detectar la carga viral cuantificando la carga del ADN del virus. Eso también nos va a indicar actividad de la enfermedad. Sin embargo, cuando hay anticuerpo contra el antígeno E, quiere decir que la enfermedad está inactiva. Entonces, en resumen, el anticuerpo es un resultado importante para ver si el cuerpo ha generado respuesta contra los antígenos de la hepatitis. Este cuadro es importante para detectar la forma de comportamiento de la enfermedad. Vamos a ver que puede haber un cuadro de ictericia y al mes de enfermedad empezar un pico de TGP, que es una enzima transaminasa del hígado. Luego vamos a ver que cercano a los 2 meses de la infección, de la exposición, va a empezar a presentar la carga viral ADN y a los 2 meses va a iniciarse la formación de anticuerpos, en un principio IgM anticore, que luego se va a transformar en IgG, que nos va a indicar enfermedad crónica. Vemos que el antígeno de superficie de la hepatitis B se va a presentar o detectar a partir del mes de la infección. Y luego, una vez que el organismo ya generó anticuerpos contra esto, se va a presentar el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Entonces, esto nos indicaría que el paciente ya está curado y esto nos indicaría que la enfermedad es crónica o que el paciente se curó y ya está en una etapa crónica de la enfermedad. Bueno, aquí también vemos que el antígeno E, que nos va a indicar actividad o replicación del virus, también se presenta cercano al mes de la prima infección. Y luego cuando ya empieza el organismo a generar anticuerpos, esto cae y el anticuerpo contra el antígeno E aumenta. Entonces, en un resumen, la presencia del antígeno de superficie nos va a indicar que el virus se encuentra en el cuerpo y si esto persiste por más de 6 semanas, nos va a indicar que el paciente es un portador de la hepatitis B. La IgM anticore es fase aguda, la IgG anticore fase crónica y la presencia de antígeno E y en la carga viral de ADN de la hepatitis nos va a indicar que es la multiplicación o la enfermedad activa. Si el antígeno E persiste por más de 8 a 10 semanas, nos puede indicar de que el proceso se va a volver crónico. Nuevamente, antígeno de superficie es el primer marcador y nos indica la presencia del virus. Anticuerpos contra el antígeno de superficie nos va a indicar inmunidad. Anticuerpos tipo IgM nos indica infección aguda y el antígeno E nos va a indicar replicación. Este cuadro va a resumir los posibles diagnósticos que vamos a tener con los marcadores serológicos que uno se puede realizar. Por ejemplo, ¿qué paciente va a presentar hepatitis aguda? El que va a tener el antígeno de superficie positivo, el anticuerpo contra el antígeno de superficie negativo y va a presentar la inmunoglobulina M anticore. También puede presentar el antígeno E o la carga viral y anticuerpo anti-E negativo. Entonces, eso nos va a indicar una hepatitis aguda. Ahora, la hepatitis crónica, para que sea crónica, debe presentar IgG en ambos, pero puede dividirse en replicativa o no replicativa. Lo que nos va a indicar si la enfermedad está activa o no es la presencia del antígeno E. Si la enfermedad es replicativa, antígeno E positivo, y si la enfermedad no está en fase activa, antígeno E negativo. Y siempre la presencia del antígeno de superficie, porque eso nos va a indicar que el virus se encuentra en las células. ¿Cuándo un paciente se va a considerar curado? Cuando ya no tenga el antígeno de superficie, quiere decir que el virus ya no se encuentra en el organismo
y lo que sí va a presentar es anticuerpos contra ese antígeno. Por lo tanto, también puede haber inmunoglobulina G y no tiene que haber antígeno E, porque esto nos va a indicar que la enfermedad no está activa. Lo que sí debe presentar es el anticuerpo contra el antígeno E. Ahora, también hay una opción de que el paciente presente algún marcador cuando está vacunado. Porque cuando una paciente recibe la vacuna, lo que va a recibir es el antígeno de superficie, pero una parte que no va a generar enfermedad, pero sí va a generar una respuesta inmunológica. Por lo tanto, lo único que presenta un paciente que ha sido vacunado con la hepatitis B es el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y hay un caso especial donde se le llama convalecencia, que es el periodo entre la enfermedad y la curación, donde va a presentar ambos, el antígeno de superficie y el anticuerpo contra el antígeno de superficie. También puede presentar el anticuerpo contra el antígeno core, y lo otro es variable que puede presentar el antígeno E. Bueno, eso es todo. Espero que se haya entendido el diagnóstico de la hepatitis B. Si tienen alguna duda o comentario o algún tema para sugerir en el canal, le agradecería hacer un comentario en el video. Muchas gracias.